Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida viste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste a mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste a mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste a mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste a mí. Bueno, iglesia, ¿cómo vamos? Muy buenas noches para todos. Nuevamente acá reunidos en nuestro hogar para compartir el mensaje de la palabra de Dios con todos ustedes. Esperamos que tengan una muy bonita disposición el día de hoy para recibir el mensaje de parte del Espíritu Santo. Recordemos que una de nuestras oraciones acá en casa es que el Espíritu de Dios nos inspire para poder predicar su palabra. Nos interesa mucho predicar
lo que el Señor Jesús nos mandó a predicar. Y es una de nuestras oraciones en este lugar, que lo que salga desde este púlpito, desde este ministerio, edifique tu vida, edifique tu corazón, edifique tu casa, y realmente puedas encontrar o hallar la forma a través de la palabra de poder caminar con nuestro Señor Jesucristo y nunca separarte de Él. Hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con todos nosotros, a ninguno deja por fuera, porque tiene que ver con lo que Jesús expresó en la cruz del Calvario para todos nosotros. Y vamos a hablar de la gracia. La gracia es uno de los temas que encontramos por toda la Escritura. No solamente lo encontramos en el Nuevo Testamento, quizás nos apoyamos mucho en el Nuevo Testamento para poder explicar lo que significa la gracia. Pero cuando uno estudia acerca de la gracia en la palabra de Dios, se da cuenta que la gracia está a través de todos los libros de la Sagrada Biblia. Y eso es lo que vamos a compartir hoy con todos ustedes. Hablar de la gracia, familia, es hablar de la bondad que Dios extendió para todos los hombres sobre la tierra. Y digo para todos los hombres porque realmente Él no hace acepción de personas. Nosotros los hombres somos los que nos alejamos de su gracia, pero cuando uno medita la palabra, entiende que su gracia fue extendida para todas las personas que están en la tierra. Y es importante tener eso muy claro porque a veces en el caminar cristiano, creo yo, de pronto en mi ignorancia espiritual, que la gracia es para unos pocos, pero realmente cuando uno estudia, la gracia es para todos los seres humanos. Lo que pasa es que no todos reciben la gracia, no todos aceptan la gracia, no todos aceptan la voluntad de Dios. Y bueno, para poder comprender lo que vamos a hablar hoy, necesitamos conocer cuál es el significado de la gracia, cuál es la raíz de la gracia. Cuando digo comprender el significado de la gracia, estoy hablando de descubrir su sentido más profundo, donde todavía una mente humana no ha podido llegar, pero llegamos allá por la revelación del Espíritu Santo que nos da a través de la Escritura. Porque la gracia, familia, tiene su esencia en Dios. Según la Biblia, o su significado más común, es que la gracia quiere decir la bendición o la bondad de Dios que fue ofrecida a los hombres, y ojo a esta característica final, aunque no se lo merezcan. Por eso es que a veces nos cuesta asimilar lo que significa la gracia, porque son bendiciones o es el favor de Dios entregado a personas que no se lo merecen. Y en eso estamos tú y yo. Con la mente humana, asimilar la palabra gracia a veces nos cuesta un poco de dificultad, porque nuestra mente no comprende que una persona que ha cometido tantas faltas, tantos pecados, halle tanto favor delante de la presencia de Dios. Y de eso quiero hablarte la noche de hoy. Como una persona que no merece sino la muerte, Dios lo bendice con su perdón. Eso significa la gracia. Por eso cuando tratamos de asimilarla con nuestra mentalidad natural, con nuestra mentalidad carnal, quizá hasta la carne se me sale, porque no alcanzo a comprender cómo una persona que ha hecho tanto daño en esta tierra, Dios le pueda ofrecer su amor y extender su mano de perdón para regalarle un lugar en la eternidad con Él. Y eso no se logra entender con la mentalidad humana. Por eso Romanos nos invita a que renovemos nuestra mente leyendo la Escritura para poder entender estas verdades absolutas de la palabra de Dios. Cuando se habla de la gracia de Dios, se habla de algo donde ningún ser humano ha podido llegar. Nosotros podemos ofrecer bondad y misericordia y favor entre nosotros mismos con nuestros semejantes, pero el favor de Dios que se ofrece a los pecadores es algo que solamente está en Dios. Entonces ahí ya toma un poquito más de sentido lo que significa la gracia bíblica, la gracia que solo posee Dios para con los hombres en esta tierra, para con los hombres pecadores. Juan capítulo 1 versículo 17, quiero leerles este pasaje para hacerme entender un poco acerca de lo que les estoy diciendo, y para el que le gusta buscar o anotar se lo agradezco. Dice Juan 1:17 así: pues la ley fue dada por Moisés o por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y nos deja muy claro lo que estamos hablando. El hombre como tal, el hombre natural, no es capaz de ofrecer la gracia que solo Dios puede ofrecer. Por eso no fue traída por un hombre a la tierra,
fue traída por el mismo Dios. Y este pasaje nos confirma acerca de qué gracia estamos apuntando esta noche, para que podamos entender por qué yo soy salvo, por qué yo fui perdonado. Pero qué es lo relevante, familia, de lo que estamos hablando la noche de hoy, acerca de la gracia. Que esa bendición, que ese regalo inmerecido, solo está dirigido para un solo tipo de personas, y es para aquel que no se lo merece, para el pecador. Por eso es que la mente humana no lo puede asimilar. La persona que no se merece nada, a ese Dios decidió extender su amor y perdonar sus pecados y regalarle un lugar en el cielo. Por eso es que ese tipo de gracia no lo puedes ofrecer tú, no lo puedo ofrecer yo. Viene directamente del cielo. O sea que las bendiciones que ofrece la gracia son para las personas que no son dignas de recibirlas. Para ese tipo de personas es que es la gracia de Dios. Nosotros como seres humanos nos hemos hecho a veces ciertos juicios y creemos que hay personas que merecen y otras que no merecen. Pero cuando uno estudia lo que significa la gracia del Padre, es una bendición que se le da a aquellas personas que uno dice, no, pero ¿cómo se la van a dar? Pues bien, el Señor Jesucristo vino y trajo esa bendición para aquellas personas que para el mundo entero son indignas, pero que para Él, por su misericordia, son dignas de recibir esa bendición. Por eso vuelvo y reitero, es algo que no se puede comprender con la mente del ser humano. Cuando uno trata de darle mente natural a eso, se puede hasta enredar, se puede hasta confundir. La gracia, quiero darte otra definición para que anotes y puedas estudiar en casa. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Wow, cuando uno lee estas palabras, uno dice, bueno, Señor, pero ¿cómo haces tú eso con nosotros? Por eso no es voluntad del hombre, es voluntad del Padre. Dios escoge personas para bendecirlas, no para maldecirlas. Eso lo hemos estudiado por muchos textos bíblicos. Está en la palabra. Él no vino a condenar, vino a salvar. Pero vino a salvar a aquel que se quiere dejar salvar. Y eso hay que dejarlo muy claro, porque nosotros a veces nos enredamos como iglesia en esto. Pero presta atención, a pesar de que yo merezco la muerte, a pesar de que yo merezco la maldición, a Dios el Padre le parece que yo merezco bendición. Eso se llama la gracia divina, la gracia que solo se obtiene de parte de Dios. En otras palabras, esto se conoce como la bondad extendida para los indignos, aquel que no se merece ni un vaso de agua. Pues el Señor dijo que a esas personas merecen el perdón y la bendición también. Efesios 2:8, un texto muy famoso que no sabemos, yo creo que la mayoría de los cristianos. Efesios 2:8 dice, porque por la gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, y vuelve y lo aclara, sino que es un regalo de Dios. La gracia, familia, la gracia divina solo viene de nuestro Padre Celestial. Que nosotros vayamos al cielo, que nuestros pecados, quizá algunos muy negros, nos hayan sido perdonados para siempre, fue obra del mismo Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros somos portadores de buenas noticias para aquel que nunca ha escuchado una buena noticia en esta tierra. Y así como yo la escuché en algún momento y fui libre de mi maldad, nosotros estamos enviados también a contarle a aquellas personas que están en tiniebla que pueden salir de ahí, que Dios también quiere o ya extendió también sus manos por ellos y los quiere sacar de ahí. Este texto creo que se comprende mucho más aún cuando lo ve uno desde la perspectiva del Señor. Porque hay personas que dicen que la salvación la obtuvieron ellos, quizá por méritos. Y quiero que veas conmigo el versículo 9 que dice, y esto no se logra por obras para que nadie se jacte. Entonces vuelve y reitera que la gracia, la bendición, la bondad del Padre se obtiene solo por creer en Él. ¿Cómo entonces yo puedo mantener una relación íntima con Dios? Solo por su gracia, solo por su favor. Romanos y Deuteronomio dicen lo siguiente, muchos quieren venir corriendo a Dios, pero no van a poder. Dice la palabra exactamente, no es del que quiere ni del que corre, sino de mí, que tengo misericordia. Eso lo deja muy claro. ¿Por qué nosotros hoy estamos sentados escuchando la palabra de Dios y disfrutando de una vida en libertad en Cristo? Porque su amor, porque su gracia me liberó de la maldad en la que estuve. Por eso es que ahorita podemos contar esas buenas noticias para los demás que nos escuchan. Y yo creo que la iglesia tiene que tener eso muy claro, familia, porque necesitamos hacer obra de Dios en esta tierra.
Y la obra de Dios se logra cuando yo comprendo que la gracia del Padre se extiende para el pecador. Realmente no es porque nosotros hagamos algo. Él nos extendió su amistad, Él nos extendió su amor, Él nos invitó a que fuéramos sus hijos. ¿Sabes, familia, dónde comenzó la gracia de Dios para con los hombres que no se la merecen? En el jardín del Edén. Allá mismo donde los creó, allá mismo donde los puso, desde allá comenzó la gracia de Dios. Y quiero que lo leas conmigo en Génesis 3:21. Dice que cuando Adán y Eva caen y le fallan a Dios, o sea, pecan, mira este versículo lo que dice, Génesis 3:21. Dios mismo hizo túnicas de pieles de animales para cubrirlos, para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez. Y uno se pregunta, ¿por qué en vez de matar animales para hacerle pieles, no los mató a ellos por su desobediencia? Por su gracia, por su bondad y por su favor. Créeme algo que te voy a decir, familia. La voluntad de Dios no es que el hombre pecador muera. La voluntad de Dios es que si se arrepiente, ese pecador viva para el Señor. Por eso es que la gracia saca al pecador del pecado, al que está en tinieblas, a la luz. Cuando el mensaje de la salvación se predica tal y como está en la Escritura, la gente que está en tinieblas ve la luz. La gente que está en pecado logra salir de ahí. El Señor hubiera podido escoger matarlos, o quizá hacer otros hombres que no fueran a pecar. Pero dice esa palabra o ese versículo que leímos, que lo que Dios extendió para con ellos, antes que el juicio, extendió fue su gracia para con ellos, su favor para con ellos, para que volvieran al camino. Dios hace todo lo posible para que su creación siempre esté en armonía con Él, y por eso le extendió su gracia. Y aquí es donde nos hemos enredado un poco, pienso yo, con lo que te voy a decir. El pecado de ellos, de Adán y Eva, trajo consecuencias sobre ellos y sobre el mundo entero. Todavía estamos viviendo las consecuencias del pecado de Adán. Pero eso no quiere decir que el amor de Dios no se extendió sobre ellos. Una cosa es que tú peques y tu consecuencia venga sobre ti. Y otra cosa es que Dios, cuando tú caes, venga su gracia para levantarte, para que no te pierdas del camino. Ojalá estés comprendiendo, familia, lo que te quiero transmitir la noche de hoy, porque Dios, desde la creación misma, extendió su gracia. Desde ahí expresó el amor que tiene por el hombre. Y todos sabemos que la gracia no quiere decir libertad para pecar, eso ya lo hemos explicado en otras reuniones. Por el contrario, la gracia quiere decir mantenerse firme en el camino de Dios. Cuando una persona comprende lo que es la gracia divina, se mantiene alejado del pecado. Y se mantiene alejado del pecado por dos razones. La primera, porque no quiere volver a repetir la horrenda experiencia que produce el pecar y el fallarle a Dios. Cuando uno ya pasó por ahí, uno dice, no vuelvo a fallarle al Señor porque no quiero esa horrenda experiencia que produce la consecuencia del pecado. Y por eso me mantengo alejado. Por eso digo que la gracia no es pecar, la gracia es mantenerse alejado del pecado. Y la segunda razón es porque si no fuera por la gracia de Dios, yo no voy al cielo. Entonces, cuando tú comprendes que la gracia de Dios te lleva al cielo, haces todo lo posible por conducirte en esta tierra como un buen hijo de Dios. Esta bondad de Dios, familia, que inició allí en el Edén y se extendió a través de toda la historia, ha llegado hasta nuestros tiempos, y por eso es que todavía se salvan pecadores, porque la gracia de Dios sigue perdonando pecados y sigue dando oportunidades a aquel que no la merece. Y esto tiene un solo requisito, familia. Recibir la gracia de Dios tiene un solo requisito, y es creer en Dios. Y aunque suena simple, realmente es complejo, porque cuando uno decide creer en Dios, decide vivir para Él. Cuando uno decide vivir para Él, decide vivir alejado de lo que no le agrada a Él. Algunas cartas del apóstol Pablo comienzan con la siguiente frase, yo sé que tú lo has leído, y dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué quiso decir en sus cartas? Siempre nos quiso recordar que Dios es el promotor de la gracia que bendice y ayuda al pecador que quiere salir de ahí. O sea, Pablo siempre recordaba que la iglesia va adelante es por la gracia del Señor, que la iglesia salió del pecado fue por la gracia del Señor. Y esas son las buenas noticias de parte del Señor que queremos extenderte la noche de hoy desde este lugar. No importa si has pecado, lo importante es que quieras arrepentirte y correr a los brazos de aquel que todavía cree en ti, que todavía confía en ti.
Quiero concluir con esto que te voy a decir. La gracia de Dios otorga una bendición que nadie se la merece. Y quiero decir algo que está en varios textos bíblicos y dice así acerca de la gracia. La gracia de Dios otorga reconciliación con sus enemigos. Romanos 5:10 dice que Él reconcilió a sus enemigos consigo mismo. Y eso no fue de los enemigos, eso salió de Dios mismo. La gracia de Dios perdona pecados. Efesios 1:7. La gracia de Dios nos da vida en abundancia. Juan 10:10. La gracia de Dios nos da el tesoro eterno. Lucas 12:33. La gracia de Dios nos da su Santo Espíritu. Lucas 11:13. Y la gracia de Dios nos da un lugar en el cielo eternamente con Él. Juan 3:16-18. Todas estas bendiciones de las que te estoy hablando provienen de la gracia de papá. No porque hagamos algo para merecerlo, no. Eso fue algo que Él nos ofreció, que Él nos regaló gratuitamente. Y el único requisito es que nosotros creamos y aceptemos esa oferta. ¿Cómo la creemos y cómo aceptamos? Por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo, cuando tú aceptas que Él vino a morir en tu lugar, en la cruz del Calvario, por la fe, recibes esa libertad que solo te la otorga el Padre Celestial. Y con esta frase quiero concluir para que oremos y quiero invitar a todos aquellos que escucharon la palabra y que quieren recibir la gracia del Señor en su corazón, a que escuchen lo que les voy a decir. La gracia entonces es que Dios da lo mejor que tiene a los que menos lo merecen. Y eso somos tú y yo. Tú y yo no merecíamos nada, pero a papá Dios le pareció que sí merecíamos su perdón, su amor y su salvación. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida, haya bendecido tu familia. Y aquel que la está escuchando por primera vez, hoy te digo de parte del Señor que su gracia está extendida sobre ti. Quiero que oremos, familia. Y si te quieres arrepentir, y si eso que te tenía atormentado porque creías que la gracia de Dios se había ocultado para contigo, hoy el Señor te dice, levántate, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. La gracia de Dios te espera, el cielo te espera, y solo es para aquellos que lo creen con todo su corazón. Y vamos a orar, en pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su amor, que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. Espíritu Santo, en esta hora nos presentamos delante de ti dándote gracias por esta palabra que libera al cautivo. Porque hoy entendemos por la revelación que viene de parte tuya que Cristo vino a esta tierra para ofrecernos su gracia, para ofrecernos su amor, para ofrecernos su perdón. Y hoy te pedimos, Señor, que todas las personas que escucharon este mensaje salgan de toda tiniebla, salgan de toda oscuridad, que vengan a tu presencia, Señor. Que hoy limpies la mente y el corazón de todos aquellos, Señor, que no hallaban la manera de salir del pecado, que no hallaban la manera de levantarse de esa caída que tuvieron, Señor. Así como tú cubriste a Adán y Eva desde el Edén, y como has cubierto a toda la iglesia, a todos tus hijos a través de la historia, hoy te pido con mi familia en el nombre de Jesús, cubre la desnudez que produjo Satanás, que produjo el pecado sobre mis hermanos, y que esta palabra rompa cadenas, Señor, destruya toda mentalidad oscura, toda mentalidad que se estanca por el pecado, Señor, y tráelos a libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si puedes repetir esta oración conmigo, dile a papá Dios con todo tu corazón: Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias por acordarte de mí y de mi familia. Hoy reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Y te ruego, Jesús, que me perdones. Abro mi boca y mi corazón para aceptarte y reconocerte como el Hijo de Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Enséñame a caminar en tu palabra y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias por cada hermano en la fe que hizo esta oración. Oro para que el poder de tu palabra les libere completamente y vivan firmes en tu gracia todos los días de su vida hasta que tú vengas por nosotros. Amén y amén.
Familia, les bendecimos mucho. Gracias por estar con nosotros conectado todas las semanas y que esperamos que esta palabra los haya bendecido en gran manera. Si la puedes compartir con alguien que la necesite, que la esté esperando, sería de gran bendición. Y bueno, nos vemos la próxima reunión. Un fuerte abrazo, bendiciones.